Buenos días, buenos días. Parece que estamos en transmisión. Muy bien. ¿Cómo les va, estimados amigos? Tenemos una nueva transmisión entonces de para allá con los comentarios del Zohar. Y como es costumbre, vamos entonces, ya leímos la para allá, la primera parte. Vamos a ir directamente entonces a los comentarios del Zohar en esta oportunidad. Y después seguiremos leyendo una parte de la parashá que no alcanzamos a leer la vez pasada y ahí retomaremos con los comentarios del Zohar. Buenos días, Fidel, ¿cómo te va? Mauricio, ¿cómo estás? Aida, ¿cómo va todo? Gusto verlos a todos, ¿verdad? Seguimos entonces. Déjame aquí. Muy bien. Constanza, ¿cómo estás? Bien. Déjenme compartir pantalla. Ahí estamos. Muy bien. Estamos listos. Entonces, lo siguiente que estamos en Parashat Shemot, estamos continuando con lo que contamos la vez pasada. Buenos días, Ricardo. Buenos días, Carolina. Jacqueline, ¿cómo te va? Entonces, dice, Vahikol Nefesh Yosei Yerech Yaakov Shivim Nafesh. Y fueron que salieron 70 almas que salieron de Jacob, ¿verdad? Porque esos son los 70 descendientes que bajaron a Mitzrayim. Entonces, nos cuenta el Zohar lo siguiente. Y dice, voy a abrirlo acá un poquito más. Ahí está. Entonces dice, Vahikol nefesh yotzei yerech Yaakov shivim nafesh. Rabbi Hilla haya yoshev lifnei Rabbi Shimon. Rabbi Hilla estaba sentado frente a Rabbi Shimon. Déjenme apagar esto para que sea internet. Entonces dijo, estaba sentado frente a Rabbi Shimon. Amarlo, ma ra'ata Torah libnotet benei Yaakov betejilá. ¿Por qué decidió la Torá contar los hijos de Jacob al principio de la parashá? Shehem Shnei Masar, Uliahar Mikem Shivim. ¿Por qué? Primero los cuenta como 12 y después se dedica a contarlos para contar los 70. ¿Ya? Buenos días, Gustavo. Dice, Shenemar Kol Anefesh Lebeis Jacob Abba Mitzrayim Shivim. Dice, todas las almas que salieron de la casa de Jacob, que llegaron a Mitzrayim, son 70. Entonces, ¿cuál es la significancia? Si en verdad pareciera ser que la significancia más importante son las 12 tribus, porque se menciona que eran 70, que justamente calzaron los 70 hijos. Ma ta'am shivim velo yoter. ¿Cuál es la explicación? ¿Hay alguna enseñanza que vamos a aprender específicamente del número 70? Amarlo. Keneged shivim umot haolam. Esto es, cada uno de los hijos era correspondiente a las 70 naciones espirituales del mundo. Behem hayu uma ajas keneged kulam. Y es una nación correspondiente a las 70 naciones espirituales, ¿verdad? Entonces, Seu shenemar yatzev gebulos amim le mispar benei Israel. Como dice el versículo, fijó los límites de las naciones de acuerdo a los números de los hijos de Israel. Es decir, hay un paralelo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Buenos días, Carlos Andrés, ¿cómo te va? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Lo que quiere decir lo siguiente. El concepto de Israel finalmente se materializó en un momento de la historia con los hijos, con la materialización física a través de Abraham, Isaac y Jacob. De hecho, no copié ese suerte, tal vez lo debería copiar acá, si tenemos tiempo lo vemos acá, voy a ver un poco más adelante. El mundo fue creado con 3 características que se llama Jochma, Bina y Da'at, sabiduría, tres manifestaciones de la sabiduría divina, así fue creado el mundo. Y el mundo fue creado para que criaturas, que somos los seres humanos que tenemos unas capacidades especiales por sobre el resto de las criaturas, no sé si se han dado cuenta, eso está en entredicho hoy en día con las filosofías materialistas modernas,
pero tenemos un grado de conciencia, nos estamos preguntando sobre Dios, sobre qué es lo que quiere, sobre por qué creó el mundo, sobre cuál es la relación con los seres humanos, cosa que los animales, por lo menos lo que podemos ver nosotros, no están buscando. Dios creó este mundo justamente para que estas criaturas pudieran, a través de sus acciones, sus emociones y su intelecto, conectarse con Él en forma no solamente natural, sino proactiva, al modo de dos personas, ¿verdad? La persona divina que es Hashem, y en el sentido no, cuando digo persona divina, no lo vayan a pensar como que estoy diciendo que tiene un cuerpo, sino que estoy diciendo en el sentido como más filosófico, que tiene voluntad, que tiene inteligencia, que es el creador del universo. Joseph, Paulina, ¿cómo estás? Eh, eh, entonces, no sé, mucho de lo que es el estudio, mucho de lo que estamos nosotros tratando de entender a través del estudio de la Torá es como cuáles son las fuerzas de interior del ser humano, lo que llamamos su Tselem Elohim, su imagen divina, que son instrumentos tremendamente sensibles. No sé si se han dado cuenta en su propia vida, ¿verdad? Cómo nos dicen las cosas, cómo nos concentramos, qué es lo que nos pasa, el ambiente en que estamos, ideas que nos entran. Tenemos un instrumento tremendamente frágil, tremendamente sensible, no frágil, perdón, tremendamente sensible. Entonces imagínate como tuvieras tú 70 grandes como diales muy precisos que tienen un indicador así. Y que esos 70 diales tienen que estar realmente bien ajustados. Cuando están 100% ajustados, entonces ahí la conexión con Hashem es 100%. Entonces, la definición de las naciones espirituales son, que no fueron Israel, se definen como aquellos que en su minuto, no como estamos hablando hoy día, porque nosotros estamos hablando hoy en día después de 3.300, 3.700 años de historia, lo cual nosotros somos herederos de los herederos de un conjunto de historias, pero este es el concepto que estamos estudiando, que estamos hablando del origen de las fuerzas espirituales, de los cuales finalmente el pueblo de Israel materialmente se materializó en eso, pero son estas verdaderamente fuerzas espirituales, que cada uno de nosotros tiene la libertad hoy día de adoptar o no, ¿verdad? Porque ya está disponible para todos. Por ejemplo, hoy día en Facebook, a través de estudiar Zohar por Facebook, es una cuestión impensada, ¿verdad? Hace 50 años hubiese sido una cosa absolutamente incomprensible. Entonces, si uno tiene la idea inadecuada, por ejemplo, respecto a tu rol como padre, por ejemplo, tu rol como hijo, o por ejemplo, tu rol como esposo o esposa, tu rol comunitario, el rol de la justicia. Si cualquiera de estas ideas que son fundamentales, el rol del honor, el honor del cabod, el rol de los placeres físicos, el rol del deseo de reconocimiento, el rol de la envidia, son cada uno puede estar completamente, y todos nosotros tenemos alguno que está bien desajustado, ¿verdad? Algunos tenemos demasiada obsesión por el materialismo, por el consumismo, por el reconocimiento, por lo que sea. Estamos desajustados, ¿verdad? Entonces Jacob, que es la perfección del ser humano porque se transformó en el rostro de Jacob, estaba en el Kiseh Hakavod, en el trono divino. Eso significa que él logró como ajustar muy bien sus 70 diales, y de ahí salieron 70 hijos. Significa que de ahí se generaron 70 realidades, que siempre tienen un paralelo en personas, ¿verdad? Se generaron 70 descendientes que representaban cada una de estas fuerzas perfectamente ecualizada y sintonizada muy sensiblemente donde tiene que ser. Y por lo tanto las 70 naciones del mundo significa que tienen cada uno de estas ecualizaciones, los tiene desbancadas, digámoslo así. Puede ser un comentario político. Tengo la impresión, y nuevamente esto lo hago, no lo tomen, sino tengo la impresión de que luego muy probablemente que dentro de las hegemonías históricas, ¿verdad? El reinado del imperio de Estados Unidos lo veo fuertemente amenazado.
Y lo veo fuertemente amenazado por el reinado y el imperio que se viene, suena como los chinos. Eh, ¿Por qué? Hay muchas razones. Eh, el reinado de Estados Unidos representaba algunas ciertas fuerzas que le dieron el poder de dominar el mundo, pero tiene algunas cosas que está bien ajustado, tiene una cierta fuerza muy poderosa, que le da una hegemonía, significa que en una de las cosas le da una tremenda fuerza, pero está desajustado en las otras, y por lo tanto siempre están destinados los imperios a subir y bajar, ¿verdad? Porque donde es la fuerza, donde es su fuerza, por los otros 70 tiene su debilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, allá, qué sé yo, imagínate, ¿cómo va a competir una democracia donde están discutiendo contra una sociedad manejada económicamente como capitalista, pero autoritaria en el gobierno político como China? Yo lo veo muy difícil que se pueda competir ante eso. No estoy hablando si es bueno o es malo, estoy hablando de que es una realidad. Que cuando cada una de las naciones, por entonces subió Babilonia, bajó Babilonia, subió Persia, bajó Persia, subió Grecia, bajó Grecia, subió Roma, bajó Roma, subió el Imperio Turco Otomano, bajó, subió el Imperio Inglés, bajó. Y ahora estamos en la era del Imperio de Estados Unidos. En los tiempos modernos las cosas van más rápido. Tengo la sensación de que se está enfrentando a una fuerza eh, más grande de la que de la que va a poder superar. No es un juicio de valor, es una predicción, digámoslo así, por las condiciones. ¿Y qué es lo que estoy tratando de representar en esto? Estoy tratando de representar que las naciones significa que hay ciertas culturas, la cultura chilena, la cultura de Estados Unidos, la cultura de Perú, la cultura de Colombia, que tiene una ecualización distinta. Todo el que ha ido a vivir a distintos países sabe que cada país tiene una ecualización cultural distinta. Pero, por cuanto que todas esas ecualizaciones, excepto la de Jacob, no están ecualizadas directamente con la información de cómo es los 70 ecualizaciones correctas, entonces significa que lo que te está diciendo es que por cada ecualizador hay una posición correcta y hay una posición desbalanceada. Entonces eso es lo que está diciendo. Y se salieron 70 naciones ¿por qué llegaron 70 a Egipto? Porque están mencionando que son 70 naciones paralelas a las 70, porque hay una nación que es una contraposición a las 70 naciones. Y dice, dice, y es que aquí como a los 4 vientos los expandí a ustedes. Learot Shehem Kayamim Beshut Israel, para mostrar que las naciones espirituales, nuevamente, que tienen un reflejo en cada uno, dependiendo, ¿verdad? Si tú decidiste adoptar ciertas ideologías para acá o de ciertas ideologías para allá, y se hace la predominante, no se hace la predominante, entonces son a nivel individual y a nivel nacional, ¿verdad? Dice, todas las naciones viven el mérito del Sehut de Israel. ¿Por qué? Porque si es a través de Jacob están asociadas las 70 diales, están correctamente corregidos, entonces esa es la razón por la cual creó el mundo. Entonces todas las otras que comparten, aunque sea un 70avo de eso, en esa dimensión, es lo que les da la fuerza, ¿verdad? Y por eso Israel son comparados con los 4 vientos. De Arba lo Neemar, el a qué Arba, no dije en los 4 vientos, sino como los 4 vientos. Está comparando a Israel como los 4 vientos. Que Shem Shei Efshar la Olam Bli Arba Rujot, tal como es imposible el mundo con los 4 vientos, Kaj y Efshar la Olam Belo Israel. De la misma forma, entonces, es imposible para el mundo sin Israel. Buenos días, Esther, desde Pisgat Sev. Saludos ahí, a Jerusalén. Claudia, ¿cómo estás? Seguimos. Ya, vamos a saltar esto. Tenemos algunas cosas interesantes que quiero conversar acá. Dice, Vayacom Melech Hadash al Mitzrayim. Y se levantó un nuevo rey en Mitzrayim. Ama Rabbi Shimon. Esto es muy interesante. Justamente lo que estamos hablando ahora. Vayó Mahu Nitena Reshut Lesarosh el Mitzrayim
Lishlot al kol shear amim. ¿Qué es lo que quiere decir? Se levantó un Melech Hadash. Entonces el Zohar va a explicar, creo que lo vamos a ver un poquito más adelante, el Zohar va a explicar que cuando dice la Torá, paró Melech Mitzrayim, se refiere a la persona paró. Cuando se refiere a Melech, no más, del país Melech Mitzrayim, eso se refiere al, como dice acá, Saró, al ángel que está sobre esa nación, es decir, el jefe del dial, ¿ya? Que hemos hablado nosotros. Es decir, como dijimos, cada una de estas naciones tiene una entidad espiritual, ¿ya? Que es un ángel, y que en vez de que Hashem, que está encargado de los 70, tiene 70 ángeles, ¿verdad? Que está cada uno encargado de ellos. Entonces, en ese momento, se le dio la fuerza a este ángel a dominar. Y es lo que estoy tratando como graficar en esta relación de Estados Unidos y China, pero piénsenlo así, significa, hay ciertos elementos culturales, hay ciertos elementos, por ejemplo, ahora en Chile acabamos de pasar unas elecciones, y lo que yo veía durante las elecciones es que, como sobre todo hoy día es muy claro, habían dos candidatos, de repente un candidato tuvo un problema y como que baja sus consideraciones muy fuertes, en los 3 días el otro tuvo un problema y baja, y el otro sube, y suben y bajan, y suben y bajan, es como una foto, ¿verdad? Las fuerzas espirituales van ganando preeminencia. Cuando, por ejemplo, comparando nuevamente la historia mundial, en Estados Unidos, en su momento, ellos lograron generar en torno a los principios de la Constitución de Estados Unidos, las condiciones naturales del lugar, y los conceptos muy prácticos que tiene Estados Unidos, etcétera, y la democracia, y todo lo que se fue gestando ahí, le dio una fuerza competitiva por sobre las naciones que finalmente los hizo ser como el imperio los últimos 50, 100 años, ¿verdad? Y así ha ocurrido siempre. La fuerza de los griegos, su fuerza estaba dominada por Asut, ¿verdad? Una fuerza intelectual y una soberbia, una cosa que los hizo dominar el mundo. Nos da, como en la vida, a veces que tenemos ciertas posiciones de dominancia. Cuando dice que se levantó un nuevo rey en Egipto, está diciendo, en ese momento, Sarosh el Mitzrayim, el ángel encargado de Mitzrayim, se le dio permiso Lishlot al Kol Shear Amin, de dominar el resto de las naciones. Ahí, en ese momento, dijo, ok, se va a generar este poder en Mitzrayim. Sheshaninu, hemos aprendido, Yosef, hasta que no se murió Yosef, Lo nidna memshala le Mitzrayim sheyishletu al Israel. No se les dio autorización a Mitzrayim que dominaran a Israel. Que iban Shemet Yosef. Pero desde el momento en que ya se murió Yosef, As Vayakom Melech Hadash al Mitzrayim. En ese momento se levantó un Melech nuevo. Se levantó. Vayakom Kemish Haya Shafal Bekam, como una persona que estaba abajo y ¡bum! Y se subió y se levantó. Entonces eso es lo que está diciendo. Ciertas realidades espirituales empiezan a dominar en el mundo, ¿verdad? Y uno los va sintiendo. Uno va sintiendo cómo los espíritus, las sensibilidades, y eso va a hablar ahora un poquito más adelante de Zohar, van cambiando con los tiempos. Es bien impresionante cómo esto describe, yo creo, muy poderosamente la realidad. Aquí dice lo siguiente, lo vamos a ver acá también. Dice, Rabbi Hiyama, Amar Vayekom el Hadash, entonces dice, Hadash Mamash Haya. Acá, en otra interpretación, dice, se levantó un nuevo rey, ahora refiriéndose al concepto del rey, Hadash, un rey nuevo literalmente. Dice, Rabbi Yossi Amar, Shehayam Hadesh Geserot Shelo Hidesh Melesh Acher Lefanav. No, lo que quiere decir Melech Hadash significa, no era que un nuevo rey, sino que renovó sus decretos de una forma que no había hecho ningún otro rey antes. Es decir, vino con novedades. Eso es lo que quiere decir un Melech Hadash. Un Melech muy creativo, digámoslo así. Que dice, ayer lo yada et Yosef, que no conocía a Yosef. ¿Qué quiere decir que no conocía a Yosef? Y aquí viene un mensaje tremendo que Noah Weinberg decía, basado en este, que también se transformó en Rashi esto, pero este es el Zohar que está asociado. ¿Qué quiere decir que no conoció a Yosef? Dice,
que se le olvidó todo, o sea, ignoró todas las cosas buenas que hizo Yosef en Mitzrayim anteriormente. ¿Ya? Como dice Vayabé Yosef, Esaqueses, Beita Paró, que dice que Yosef llevó toda la plata a la casa de Paró, o sea, lo hizo millonario, lo hizo multimillonario, y de repente se le olvidó. ¿Ya? Y aquí viene. Y lo sostuvo, y lo hizo vivir Bishnot Arab, y pudo vivir gracias a eso en los años de la hambruna. Kol se los zahar, todo esto no recordó. Y aquí viene. Veasa atzmo que ilu eino yodea kol se hizo a sí mismo como si no sabe nada de esto. Entonces, la observación es la siguiente. El pasuk dice, el versículo dice, Shelo yada et Yosef. Vayakam melech hadash shelo yada et Yosef. Se levantó un rey que no conocía, que no sabía, que no conocía a Yosef. Y si la Torá lo dice, no puede ser falso. Entonces dice, ¿qué quiere decir que no conocía? Asa atzmo que hilo eino yodea. Y aquí decía Rav Noah Weinberg, se hizo a sí mismo como que se no sabe. Es decir, cuando cada uno de nosotros sabe algo, pero nos comportamos como si no lo supiéramos, significa que no lo sabemos verdaderamente. Como esas cosas que pasan en la vida que una persona como que tiene una idea, es como ¿verdad? Nunca te pasó que estudiaste algo, pero cuando llegó la hora de hacerlo en la práctica, qué sé yo, por ejemplo, hacer un curso, no sé, por internet de cómo se maneja Word, lo miras y ves el curso por YouTube, etcétera, y después, cuando te pongo frente al Word, es como otra cosa, ¿verdad? No es lo mismo. Hay distintos niveles de saber. Cuando una persona sabe algo a nivel intelectual, pero no se traduce todavía en una realidad en su comportamiento y en sus emociones y en sus pensamientos, entonces todavía no lo sabe. Y esto es muy importante en el estudio de Torah, porque muchas veces lo que pasa en el estudio de Torah es que nosotros tenemos la sensación que uno dice, pero si ya lo escuché esto, ya lo conozco. Y la pregunta es, ¿te comportas de acuerdo a eso? ¿Sientes de acuerdo a eso? Si no sientes de acuerdo a eso, si no te comportas de acuerdo a eso, entonces todavía no lo sabes. Y el Talmud dice, no es lo mismo estudiar 100 veces una misma cosa que 101 veces una misma cosa. Y hoy día es muy difícil porque hay una vorágine, hay tanta información, hay tantas cosas, no hay suficiente tiempo, que no nos damos el tiempo para internalizar. Cuando una persona, por ejemplo, puede hacerse el loco con respecto al bien que alguien te hizo, te puedes hacer el loco con respecto a las bondades, etc., significa que dice, no, pero si yo sé. No, no sabes. Allá con Melech Hadash, ayer lo yada es Yosef, se levantó un nuevo rey que no sabía Yosef. Asa atzmo que hilo eino yodea. Se comportó, se hizo a sí mismo, ¿cómo que si no sabe? Cuando una persona se comporta como que si no sabe, es porque verdaderamente no sabe. ¿Por qué no salieron? Porque vivían también exactamente. Porque Hashem fue conduciendo esto para que realmente ocurriera de la forma que ocurrió. Quiero alcanzar a leer uno que me pareció fascinante. A ver si lo alcanzo. Un segundito. No, puede ser que lo diga acá, Acá lo dice, acá lo que estábamos hablando la vez pasada. Dice, a ver, acá, aquí está. Vayomer el amor al Beneise. Y le dijo a su pueblo, esto es justamente lo que quiero enfatizar de cómo ha sido el tema de Dios. Y le dijo a su pueblo, Gine Amise. Entonces se levantó un nuevo rey y se acercó, le dijo a su pueblo, mira el pueblo de Israel,
se está haciendo muy poderoso, vamos, Nidhakemalo, hagamos una estrategia para dominarlo, etc. ¿Ya? Dice, Amar Rabbi Shimon, Bo Ure, y aquí viene el tema. Shahrei al kol panim ein levaer bayomer kipshuto. No tienes que entender como que el rey de Egipto literalmente les dijo a su pueblo. Shahrei malach asara memun el mitzrayim allá, como hemos dicho, era el ángel, el ángel espiritual de Mitzrayim. Kach hu be'echreach. Y así es. Shahrei berroba para allá, porque en la mayoría de la para allá, Neymar, lo Neymar, Ela, Melech Mitzrayim Stam. Dice en esta parte, el rey de Egipto, Melech Mitzrayim. Cuando dicen Melech Mitzrayim, Hainu Asara Gadola Memun el Mitzrayim. Se refiere al ángel de Mitzrayim. ¿Verdad que Neymar paró Melech Mitzrayim? Solamente cuando dice paró Melech Mitzrayim, hu paró Mamesh. Ahí se refiere al faraón, la persona. Paró Melech Mitzrayim es la persona, Melech Mitzrayim, dice el Zohar, es el ángel. Y dice, por lo tanto, Lefikach Neemar Bayomer, por lo tanto dijo Bayomer, Kilomar, mira, Ignis Belibam Davarse, le entró en sus corazones estos pensamientos. Eso es lo que te digo, mira, vivimos en nuestras sociedades y, o sea, yo pregunto, mira, la sensibilidad que tienes hoy, ¿es la misma sensibilidad moral y de lo que es correcto que hace 15 años atrás? Déjame llevarlo más drástico. La sensibilidad que tenemos hoy día sobre lo que es correcto, ¿es la misma sensibilidad que lo que tienen nuestros padres? ¿Era la sensibilidad sobre lo que es correcto y lo bueno, etcétera, lo mismo de nuestros padres que la de sus padres? Toda generación nueva siente que es moralmente superior a sus padres anteriores, ¿verdad? Siempre estamos sintiendo que vamos progresando moralmente, ¿verdad? Pero no es tanto nuestro mérito y no es una realidad que sea un progreso o no un progreso, es una realidad que se va metiendo en los corazones por ciertas realidades espirituales. En la medida que, volviendo al tema de Estados Unidos, la libertad y the land of the brave y la democracia se fue metiendo y agarrando fuerza, se empezó a meter en la cabeza de las personas y empezó a dominar toda esa cultura, eso les permitió ciertos poderes especiales, que el resto que no lo tenía, no lo tenía. ¿Y qué es lo que eso? Y que es una idea que se empieza a meter en tus corazones. Así que Moshe Neymar, Ki Hashem amarlo, Kalel es David. Como por ejemplo, cuando apareció una historia que dice que Hashem le dijo a una persona, maldice a David, soy Machsheve Salevid Ba, es un pensamiento que ocurre en el corazón de las personas. No es que se levantó el rey de Egipto, sino empezó a generarse una cultura en contra de Israel. Cuando se genera esa percepción, ¿verdad?, en las redes sociales. Que como que algo sientes, como que todos sienten, ¡ay, pero qué malo! ¡Ay, pero qué bueno! Etcétera. Son pensamientos que empiezan entrando. ¿De quién? Bayomer Hamán Belibó, así dijo Hamán en su corazón, ahora en Ruth. Dice, Afkan Kaj, Ignis Machshavá Belibam. Les metió un pensamiento en su corazón, Sheyombro Rab Atzum Mimeno. Empezar a hacer esos sentimientos xenófobos. Son como más poderosos. Empezaron a tener como envidia, preocupación. Empezó a generarse esta percepción de que Israel es. Eso es el ángel de Mitzrayim, se empezó a meter en las cabezas de los Mitzrim y lo empezó a sentirse como amenazado por Israel en ese momento. Mao Mimenu, ¿qué es lo que serían? Nitkavnu Lazar Memune Alehem. Las 70 naciones, Jacqueline, son los 70 hijos, los de 70 descendientes que salen de los 3 hijos de Noah. Esas son las 70 naciones que están enumeradas en la Torá. Pero como dije, nosotros lo entendemos que representan culturas, formas de pensar que van entrando, ¿verdad?, en una sociedad que tiene ciertos valores. Allá se sentían muy no sé cuántito, etcétera, eran muy poderosos y se empezaron en esa cultura a sentir amenazados por Israel, y eso fue el ángel de Mitzrayim. Dice, Rabba Matzum Mimenu es más fuerte que nosotros o que él se puede entender. Mao Mimenu, Nitkabnun Lazara Memun Alehem, dice, está empezando a ser más poderoso que nuestro ángel, que nuestra fuerza.
Ambru, Beliván, Morao, que brutal, Israel, Gadol, Bejasak, Mimenu, Meazar, Shelahem. Dijeron, nuestro ángel está empezando, es como China está empezando a ganar a Estados Unidos, y los de Estados Unidos empiezan a sentir eso. Entonces el ángel le empezó a meter cosas en el corazón de los Mitzrim. Y así es como funciona la humanidad. Así es como funcionan los movimientos sociales, los movimientos culturales, nuestros pensamientos. Y eso está siendo graficado acá en la Torá. Estimados amigos, espero que haya sido interesante. Parashat Shemot en una dimensión más profunda del Zohar. El libre albedrío es que a pesar de que entran ciertas naciones, no todos reaccionamos igual ante sus pensamientos, esas culturas, ¿verdad? Ante ciertas realidades unos reaccionamos para un lado y otros reaccionan para el otro lado. Pero normalmente las naciones finalmente toman ciertas direcciones, y así es como ha pasado a lo largo de la historia. Jacqueline, Claudia, Fidel, Sarester, Paulina, Joseph, Carlos, Gustavo, gusto a verlos a todos. Besat Hashem, seguimos el próximo martes, a menos que surja un imprevisto, pero espero encontrarme acá junto a ustedes el próximo martes a las 9:30. Saludos para todos.